vamos a leer en Mateo capítulo 8, solo dos porciones de la Biblia, y luego que el Señor pueda derramar su unción, su bendición sobre nuestras vidas. Dan un fuerte amén al encontrar Lucas. Dije fuerte amén, hermanos. Dice así la escritura, versículo 5: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Vámonos para Mateo capítulo 8. Versículo que leo es el versículo 16 del capítulo 8 de Mateo. Aleluya. Dice Mateo 8:16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Voy a repetir el versículo 16. Tal vez esta vez dice un amén fuerte usted. Dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué bueno. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, te alabamos esta tarde por la bendición de adorarte, bendecirte, y ahora de leer tu santa y preciosa palabra. Espíritu Santo, te rogamos que en esta hora tu presencia pueda ser real en medio nuestro, y que desde este púlpito tu palabra pueda fluir para bendecir a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos, amén. Siéntense por favor, hermanos. Esta tarde, hermanos amados y amigos, si los hubieran en medio nuestro, quisiera hablar algo con respecto a la necesidad que tenemos de usar nuestra fe. No sé si escucharon el tema de esta tarde, es usando nuestra fe. Vamos a repetirlo todos juntos. Todos vamos a decirlo, usando nuestra fe juntos. Usando nuestra fe. Ese es prácticamente el pensamiento que esta tarde vamos a desarrollar. Quizás una de las palabras más pequeñas en el diccionario y aún en el léxico evangélico es la palabra fe, pues solo consta de dos palabras, de dos letras, perdón. Y hermanos, aunque es una palabra muy pequeña, en lo personal quiero confesarlo, que hablar de fe es hablar de un tema sumamente profundo, como también uno de los temas más difíciles de explicar. Primero porque hablar de fe es hablar de algo que para la mente común, la mente finita del hombre, es hablar de un tema sí profundo, pero también incomprensible, ya que la mente humana trata de entender la fe precisamente con eso, con la mente. A veces tratamos de entender la fe con nuestros sentidos, con nuestra mente, pero hablar de fe es hablar de algo, hermanos, que quizás en lo personal me es muy difícil hablar de fe. Imagínense, hablar de que Dios sana y estar enfermo. Hablar de que leer en la Biblia que Dios tiene el control de todas las cosas y nuestra vida hecha leña.
nuestra vida hundida, nuestra vida a punto de perecer. Hablar de fe, de que Dios es el proveedor y estar endeudado. Hablar de que Dios es poderoso y que da victoria, y a veces, muchas veces nosotros estamos con los ánimos abajo y la victoria no la vemos. Hablar de fe es difícil. Sin embargo, hermanos, aunque es difícil entender la fe, aunque no la entendamos en su totalidad o a profundidad, la fe sigue siendo la fe y sigue teniendo el mismo poder y sigue teniendo la misma potencia para poder actuar en la vida de los hombres y levantarlos, fortalecerlos, sanarlos y hacer en la vida de los hombres lo que Dios ha enviado a la fe a hacer. La fe no se nos ha dado simplemente como una palabra que tenemos que mencionar nosotros los cristianos. Por fe voy a viajar, por fe yo voy a hacer esto, por fe yo voy a emprender tal o cual negocio, por fe yo voy a abrir un grupo familiar, por fe yo voy a orar por los enfermos, por fe yo, por fe yo, por fe yo y por fe yo y por fe yo. Muchas veces nosotros tratamos de hablar, tratamos de accionar. Sin embargo, la fe es misteriosa, porque la fe no se aloja simplemente en la mente de los hombres, porque cuando se aloja solo en la mente de los hombres, la mente queda sí llena de fe, pero la fe no puede obrar, la fe no puede salir de la mente y hacer lo que tiene que hacer. La fe tiene que estar sí en la mente, pero de la mente bajar a nuestro corazón. Y cuando la fe baja al corazón, entonces sí, la fe puede actuar, puede moverse y puede hacer las cosas grandes que Dios tiene preparadas para nosotros. Muchas veces nosotros desconocemos, especialmente la fe, desconocemos cuántas clases de fe hay, cuándo operan, por qué opera, qué cantidad de fe necesitamos para poder ver milagros, ver prodigios y maravillas. Usted no me va a dejar mentir a mí esta tarde, pero yo sé que aquí hay mucha gente que necesita un milagro de Dios, ¿sí o no? Digan un fuerte amén los que necesitan un milagro de Dios. Ahora, ¿ya oró por ese milagro? Muy pocos. Voy a preguntar nuevamente. Tal vez por tímido no contestó, pero ya oró al Señor para que solucione su problema. ¿Hace cuánto? ¿Hace un año? Puede ser. Yo sé que aquí hay gente que tiene años de estar pidiendo un favor de Dios y lo está esperando. Pero en que tenga un año, 2 años, 30 años, Dios es fiel para cumplir su promesa y lo va a hacer. Porque, hermanos, la fe actúa, hermanos, en el momento que nosotros menos lo esperamos y se mueve como nosotros menos lo esperamos. Dice la Biblia: antes que clames, yo ya habré oído. A veces todavía estamos orando cuando Dios manda la respuesta para nuestra necesidad. A veces recibimos otra respuesta a la que nosotros esperamos. Estamos orando por un carro, pero Dios no nos da un carro, mejor nos llena con Espíritu Santo, porque Él sabe lo que más necesitamos. Usted puede estar orando por un carro y Dios no le da un carro, pueda que le dé una casa, porque Dios sabe precisamente lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos, pero si eso fuera cierto, Dios no hubiera enviado al Espíritu Santo, pues lo envió precisamente para que el Espíritu Santo interceda por nosotros en las oraciones y Él pueda interceder al Padre según nuestra necesidad, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Es por esa razón que hay 3 clases de fe. Yo solo voy a explicar, hermano, estas 3 clases de fe. Luego menciono 3 aspectos importantes de cómo usar la fe, y luego vamos a orar para recibir un milagro, porque para eso estamos aquí, para que Dios haga un milagro en nosotros. Yo sé que en algunos no va a ser un milagro el Señor esta tarde. Dios va a hacer 2 milagros, en otros va a ser 3 milagros, porque Él da más de lo que nosotros le pedimos. Por ejemplo, la primera clase de fe que nosotros recibimos es la fe salvadora. Diga: fe salvadora.
almorzó, dígalo como que almorzó. Fe salvadora. Esa fe salvadora la recibimos todos los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Incluso recibimos esa fe antes de ser cristianos, antes de creer en Cristo. Pues precisamente para eso se nos da esa fe, para que con la fe que se nos da en el momento que oímos la palabra, podamos tener la capacidad de creer en Cristo, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador, y poder hacer morar a Jesús dentro de nosotros. Levante su mano y diga gloria a Dios. Pues esa fe salvadora es la que nos ha hecho salvos, dice la Biblia. En Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que Dios nos da como don, nos da como regalo la fe, para poder creer. Sin fe jamás hubiéramos podido creer nosotros en Cristo. Sin fe jamás hubiéramos ni tan siquiera entrado a una iglesia. Sin fe no hubiéramos aguantado un mensaje escuchándolo. Sin fe no hubiéramos podido levantar un día nuestra mano y venir y reconocer a Jesús. Sin fe jamás hubiéramos doblado nuestras rodillas delante del Señor. Sin fe nunca hubiéramos confesado nuestros pecados. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que nos regaló la fe para poder creer en Cristo y ahora estar sentados en este lugar disfrutando nuestra salvación. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos disfrutan su salvación? ¡Qué lindo! Hay una segunda clase de fe. A esta fe se le llama la fe como fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, Pablo les habla acerca de los frutos del Espíritu, que son 9. Y ahí menciona la fe. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dentro de los 9 dones, ahí está la fe. Esta fe como fruto del Espíritu es una fe que desde que llega a nosotros y nos hace creer, se queda en nosotros, pues somos hijos de fe. ¿Sí o no? Se queda en nosotros y comienza como a mudar. Imagínense a la fe como mudando, como haciéndose más grande, como teniendo una transformación, y esa fe comienza a dar frutos. Y es esa fe como fruto, una fe ya en calidad de creyentes, que nos empieza a dar la fortaleza, el hambre de Dios, que nos empieza a dar la gracia de Dios, que nos empieza a dar los impulsos que necesitamos nosotros tener de parte de Dios para poder perseverar en el Evangelio. ¿Cuántos tienen 10 años o más de ser cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen menos de 10 años? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen un siglo? Veo que no levantaron la mano, y los que tienen ni más ni menos. ¿O cuántos no son cristianos? Quizás así se van a levantar la mano todos. Pero ¿cuántos tienen menos de 10 años de ser cristianos? ¿Más de 10 años? ¿Los demás serán marcianos? ¿No entienden lo que estoy diciendo? ¿O seré que estaré hablando en inglés, portugués o italiano? Pero los 10 años o más, el año, los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años que usted tenga, yo sé que usted va a decir amén lo que voy a decir. No ha sido por sus fuerzas, no ha sido por su capacidad, pecho ancho, ha sido porque Dios lo ha sostenido. Aleluya. Ha sido porque Dios lo ha guardado. En esos 10 años, más o menos, alguna vez se le han de haber ponchado las llantas a usted. Alguna vez se ha de haber encontrado embancado, sin ganas de seguir, sin gasolina. Más de alguna vez tatarateó caminando en el Evangelio, como esos camiones que ya no sirven. Pero a pesar de quizás las pruebas, las luchas, las dificultades, la Biblia nos enseña de que el que nos llamó a nosotros y comenzó en nosotros la buena obra, Él la ha ido perfeccionando y la está perfeccionando y la seguirá perfeccionando hasta que Él venga por nosotros. Pero es la fe. Por eso en Hebreos 11 habla de hombres que por la fe hicieron grandes cosas.
Y eso que no vivían en la época que nosotros vivimos, la época de la gracia, la época donde, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros desde el día de Pentecostés hasta que suene la trompeta. Pero, hermanos, ellos por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Hermanos, por la fe hicieron grandes hazañas. Quizás cuando usted no ha tenido ganas de venir a la iglesia, hay algo que le dice: no, hombre, pero tenés que ir. Y usted se queda un rato pensando en voy o no voy a la iglesia, pero es lo que le dice: levantate, y ni siente usted a la hora que se pone su ropa, su calzado, agarra su Biblia, y cuando usted viene a sentir, ya está en la iglesia otra vez alabando al Señor. Es la fe. Cuando usted dice: ya esta prueba me va a hacer tirar la toalla, ya no sigo adelante. Esa fe como fruto es la que le da fuerza, le hace creer en las promesas de Dios. A veces uno mismo se admira que cómo es que ha aguantado tantas pruebas, tantas luchas, tantas dificultades. Uno mismo se admira y dice: yo no era capaz de creer eso, yo no sé por qué lo creí y lo recibí. Es porque Dios nos ha dado ese fruto del Espíritu Santo, y la fe nos mantiene, la fe nos guarda, la fe nos fortalece, la fe nos dan ganas de seguir adelante, aun cuando vemos malos ejemplos, malos testimonios, y aun cuando hay tropiezos en medio nuestro. Por la fe nosotros seguimos adelante, porque esa fe no proviene de nosotros, sino que proviene del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Es un fruto del Espíritu. Ese no es una fe que nosotros podamos hacerla crecer por esfuerzos humanos. Es por la gracia de Dios también. Hay una tercera clase de fe con la cual voy a finalizar esta pequeña introducción. Está la fe como el don del Espíritu Santo. Esta fe como don del Espíritu Santo, así como hay 9 frutos del Espíritu, hay 9 dones del Espíritu. Y dentro de los 9 dones del Espíritu aparece el don de la fe. Este don de fe lo reciben solamente los creyentes o los cristianos después de su conversión, por supuesto. Y la reciben también después de haber sido investidos por el bautismo con el Espíritu Santo. Pues los 9 dones del Espíritu, el creyente los recibe después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Este don de fe es el que hace trasladar montes al mar. Esta fe como don del Espíritu Santo es el que usa a un hombre o una mujer cuando se encuentra ante un cadáver y le dice: a ti te digo, levántate, y Dios levanta a ese muerto. Digan gloria a Dios, pues, hombre. Levante su mano, digan gloria a Dios fuerte. No les estoy contando historias de viejas. No les estoy contando cuentos de hadas. No me estoy inventando locura. La Biblia dice que en su nombre nosotros podremos levantar a los muertos, echar fuera demonios, hacer grandes cosas. Pero necesitamos la investidura de poder para obtener ese don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el que obra milagros. No sé si me he explicado esta tarde. Ahora, después de haber explicado las 3 clases de fe, ahora voy a tocar la porción de la Biblia. Dice la Biblia en el versículo número 5 del Evangelio de Lucas, capítulo 17, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Todo creyente, aquí va el primer detalle, todo creyente ha sido provisto por Dios, oiga bien, con la fe suficiente para poder obtener sus promesas. Todo creyente, eso lo incluye a usted y a mí, todo creyente ha sido provisto con la suficiente fe de parte de Dios para poder recibir milagros y para poder hacer milagros. Si lo cree, diga gloria a Dios, pues. Antes de continuar, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que el Señor les aumente la fe? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos quieren que el Señor les aumente la fe? Dios no se la va a aumentar. Les acabo de decir que Dios a cada creyente nos ha dado
la suficiente fe para poder recibir milagros y hacer milagros. Cuando los discípulos aquí le pidieron al Señor que les aumentara la fe, ¿usted cree que el Señor se las aumentó? ¿Se las aumentó o no se las aumentó? Claro que no. Entonces, ¿qué piensa usted que se la aumentara a usted? Que no ora como Pedro oraba, que no anda detrás del Señor como Pedro andaba. Si hoy vino porque de plano el Señor lo trajo, mano. Y eso que vino a soplarse en todo el culto. Ya se arruinó el mensaje, van a decir algunos. Tal vez para usted, pero Dios siempre tiene la palabra para su pueblo, hermano. Aumentanos la fe. Y oiga lo que dijo el Señor en el versículo 6. Entonces el Señor dijo, yo no soy cantante, pero voy a tratar de hacerlo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahí surgió el cántico, hermano. El Señor no le dijo, está bien, Pedro, qué cosa más preciosa has pedido. Oh, bienaventurado Pedro, porque has pedido cosas espirituales. No, no le dijo así. Él con los demás apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe, queremos más fe, yo quiero más fe, quiero más fe, quiero más fe. Él quería aparentar espiritualidad, pero no estaba, hermano, siendo espiritual. Al contrario, el Señor, aquí se nota que el Señor no estaba contento con la petición que le estaban haciendo, ni con Pedro ni sus discípulos y los apóstoles, ni con nosotros va a estar contento, porque dice aquí, versículo 6, que entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como en un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro, o sea un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Grite, obedecerá. ¿Sabe una cosa? Usted no necesita que Dios le aumente la fe. No necesita que Dios le aumente la fe. No y no. No necesitamos. ¿Sabe qué necesitamos? Usar la cantidad de fe que tenemos. Si no usa el poquito que tiene, peor va a usar si le dan un poco más grande. No sé si me estoy explicando esta tarde. Si con lo que ya tenemos no lo hemos podido usar, si no manejamos un carro chiquito, peor vamos a manejar un camión grandote, de esos de 20 velocidades, de esos cabezalones, 4 cajas de velocidades. Si no podemos usar un poquito de fe, si nos dan un gran pocote de fe, tampoco vamos a poder usarla, porque ahí está la clave. Por eso el mensaje, ¿cómo se llama? Ya se lo olvidó, yo sé. ¿Cómo? No. Usando nuestra fe. La necesidad de aprender a usar nuestra fe. Esa es el tema de esta tarde. Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, con lo más poquito que tengas de fe, Pedro, podrás arrancar árboles y plantarlos en el mar. En otros evangelios sinópticos dice, podrías decirle a esta montaña, pásate al mar. O sea, que cosas que con esta mente nosotros creemos que es inconcebible. Imagínese usted arrancando, usted, hermanito, usted la más humilde, la que tiene la carita más de humilde. Imagínese usted diciéndole, volcán de San Salvador, quítate de ahí, no me gustas, pásate allá frente a las playas de la Libertad. ¿Se imagina? Yo sé que no se lo imagina, porque eso se necesita estar loco, se necesita estar bien loco, chiflado, para creer cosas como esas. Pero el que sabe usar la fe, él cree cosas imposibles para los hombres, porque para su Dios él sabe que sí son posibles. Que Dios sane, decida, no, eso tal vez sí, pero tal vez no. Pero el que tiene fe dice, yo tengo un Dios que todo lo puede y para él no hay nada imposible. Entonces necesitamos, hermanos, no que nos aumenten la fe, sino necesitamos aprender a usar nuestra fe. Usemos la fe que tenemos, es el segundo detalle. Usemos la fe. Como digo, de nada serviría que usted en cada vez que venga a la iglesia, o cada vez que venga a la iglesia, usted venga a llorar, a clamar, a gritar, dame más fe, dame más fe. Y Dios le da fe, y Dios le da fe, y cada vez Dios le da fe,
y le da fe. Pero la fe es una virtud que uno tiene que se evapora. Si no la usamos cuando se nos da, después ya no la tenemos. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Llega la fe, le dan el poder. Si usted no usa el poder, ya no lo tiene, porque así dice la Biblia, que el que tiene aún se le da más, pero al que guarda, el que no usa, el que no trabaja con el talento que Dios le da, aún lo que tiene se le quita y se le da al que más tiene. Usted viene a pedir fe y fe y fe, y Dios le da fe cada vez que viene, pero no usa la fe, no ha aprendido a usar la fe. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que cuando usted se encuentra ante la montaña, cuando usted se encuentra ante el problema y usted siente que no puede usar la fe, es porque no ha aprendido a usar la fe. Ahora, yo voy a finalizar hoy yéndonos para Mateo capítulo 8. En este capítulo 8 de Mateo se nos enseña cómo usar la fe. Ese versículo que leíamos, número 16, dice que cuando llegó la noche, trajeron a él. ¿A quién trajeron? ¿A quién? No, trajeron, dice, cuando llegó la noche trajeron a él. ¿A quién trajeron? No sé si me estoy explicando, pero si lea conmigo, dice, cuando llegó la noche, trajeron a quién es él, pues vaya. ¿Quién? Jesús. Trajeron a Jesús, dice aquí, muchos endemoniados. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermanitos? Despiértenme, por favor. Liberarlos, dice un hermano. ¿Qué hizo? Los echó fuera. ¿Qué hizo? Claro, los liberó, los echó fuera. Pero ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Se puso a orar por ellos? ¿Cuántos creen que se puso a orar por los endemoniados el Señor? No se puso a orar por ninguno, ni por los enfermos, ni por los endemoniados, sino que sencillamente con la palabra los echó fuera. Ay, hermano, me han invitado a orar por un endemoniado, fíjese. No vaya, le diría yo, porque Dios no nos mandó orar por los endemoniados. Nos mandó que fuéramos y los sacáramos de los cuerpos. ¿Me entendió lo que dije, hermano? Allá atrás, ¿me entendieron lo que dije? Dios no nos dio autoridad a nosotros para ir a orar por los endemoniados, sino nos dio poder y autoridad para echarlo fuera con la palabra también. Jesús se puso aquí, hermano, dice que venían muchos endemoniados y también venían muchos enfermos, y con la palabra echó fuera a los demonios que estaban en los cuerpos y sanó también con la palabra a todos los enfermos. Levante su mano y digan gloria a Dios, pues esta tarde fuerte. Ahora, yo finalizo ahora diciendo esto. Ya les expliqué cómo usar la fe, y es a través de la palabra que Dios ha puesto en su boca. En la Biblia hay dos palabras griegas que significan las dos palabras de Dios. Una palabra es logos y la otra palabra es rema. La palabra logos es palabra de Dios, pero tiene un significado. El significado logos es palabra viviente o palabra viva. Esta palabra viva o palabra viviente se aplica a la persona de Jesús. Él es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y también a este bendito libro se le llama el logos, la palabra de Dios escrita. Cuando la Biblia en griego dice logos, se refiere a esta palabra escrita o a la palabra que es Jesús, la palabra que da vida, Él. Hay la segunda palabra que es rema. Esta palabra también significa palabra de Dios, pero tiene otro significado más. Y es que es la palabra que al ser pronunciada, mire, pronunciada por hombres o mujeres bajo la unción del Espíritu Santo y con fe, esa palabra al liberarla, al soltarla, al pronunciarla, produce vida
donde quiera que sea. Produce poder donde quiera que sea. Cuando un hombre o una mujer ungidos por el Espíritu Santo liberan la palabra de Dios con sus labios, esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra sale para sanar los enfermos, para liberar los endemoniados, para levantar a los caídos, para fortalecer a los débiles, para dar vida a los muertos. Esa palabra es poder de Dios en nuestros labios. Tenemos que confesar la palabra. Es por esa razón que cuando venían los enfermos, Jesús no les decía: vení, voy a orar por vos, Padre, bendecí, saná a este enfermo. No, sino que decía: enfermedad, salí fuera. Y las enfermedades subían. Trae un endemoniado y no se ponía el Señor a orar por los endemoniados. Bueno, endemoniado, tráiganme una Biblia. Va. Y con la Biblia, ¿dónde está el Salmo 91? Aquí está. Fuera demonio, fuera demonio, fuera, fúchele, fúchele. Mira, aquí está la Biblia, demonio. Y a poner ahí hasta saltar en el nombre de Jesús y a orar. Y el demonio por aquí con los ojos trabados y él saltando y orando y gritando por otro lado. No, sino que venía, se les quedaba viendo y les ordenaba con su palabra que salieran de los cuerpos, y los demonios se ataban, se sujetaban, obedecían a la palabra de Cristo Jesús. Los apóstoles lo hicieron también. Lo hicieron los apóstoles. Resucitaron muertos, sanaron enfermos. Iba pasando Pedro bien tranquilo cuando miró a Eneas así de lejitos y le dice: ¡Hey, Eneas! Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y aquel se levantó, aquel comenzó a andar, hermano, y recibió el milagro porque había rema, había palabra ungida, había palabra con fe en los labios de aquel hombre. Tenemos nosotros también, queridos hermanos, tenemos nosotros la necesidad de aprender a usar nuestra fe. ¿Cuál es su necesidad esta tarde? Yo les pregunté que algunos iban a recibir milagros y dijeron que sí. Otros 2, 3, 4 milagros. Pero hoy, esta tarde, el Señor va a hacer algo muy especial. Dios va a sanar muchos enfermos esta tarde aquí. Hay mucha gente que está muy débil aquí, yo sé. Dios, esta tarde, Dios va a fortalecer muchos cuerpos enfermos, muchos espíritus debilitados. Porque ahora vamos a confesar. Lo que vamos a hacer es renunciar a la enfermedad. No vuelva a decir: hermano, vengo enfermo. No, vengo a dejar aquí al pie de la cruz toda enfermedad, toda dolencia, toda situación difícil. Mi gran problema que me ha estado agobiando ya no va a ser mi problema. Ahora yo renuncio al problema. Me declaro libre de problemas, libre de deudas, libre de enfermedad, libre de opresión, libre de toda obra del diablo. Pero usted tiene que confesarlo. El pastor se puede galillar aquí, se le pueden ir 40,000 gallos como me están yendo a mí esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, fuera de enfermedad. Y usted se levanta. Ay, bueno, tal vez me alivio, el verdad, hermano. De cierto os digo, no se van a sanar. Sí. ¿Cómo se siente, hermanito? Hermanita, ¿cómo se siente? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Un poco volteadito así, doradito. ¿Cómo se siente después que oramos? Pues a ver cómo sigo, hermano, pero ya me voy porque tengo que pasar a la farmacia a comprar la Panadol. A veces esa es la fe que nosotros accionamos. Tenemos que aprender a usar nuestra fe. En su boquita, óigame, en su boquita no tienen que ver palabras de voy a pasar, pues tal vez el Señor me sana. Voy a pasar ahí al frente, tal vez el hermano al orar se me quita. Mire, no es el hermano, no es tampoco su vida. Es el poder de Dios, es la palabra de Dios. En el Salmo 19, si no me equivoco, dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea que la palabra de Dios, la voz de Dios en los labios suyos y míos, tienen un gran poder para hacer milagros en otras personas y para recibir milagros. Pónganse de pie todos esta tarde. Rápido, pues, pónganse de pie todos. Todos de pie. ¿Cuántos hoy van a recibir un milagro? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que van a recibir un milagro esta tarde? Levanten su mano, pues, levanten su mano. Esta tarde Dios tiene un milagro. Puede ser enfermedad, puede ser que no. Puede ser una gran deuda. Pueda que estés oyendo voces, que el diablo te esté acosando, que el diablo te esté atormentando y tú digas: no aguanto, es una gran lucha. No importa lo que sea.
hoy yo voy a invitar que aquí al frente vengamos y vamos a renunciar a todo aquello que nos ha estado robando la paz, la bendición, la salud. Vamos todos a orar. Vengan aquí los que saben que van a recibir un milagro. Si usted no cree, quédese ahí tranquilito y si quiere hasta se puede sentar. Pero si usted cree y está dispuesto a confesar positivamente, decir: Señor, aquí voy a dejar mi dolor, aquí voy a dejar la enfermedad, ahí va a quedar. El diablo no tendrá más potestad sobre tu vida. Solo acércate con fe y levanta tus manos. Si quieres quedarte en pie, quédate en pie. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. ¿Cuál es tu necesidad? No importa cuál sea. No importa cuál sea tu necesidad, Dios ya la conoce y Él va a obrar. Y va a obrar un milagro en tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes de estar pidiendo tu milagro? Eso no importa. Hoy es tu día. Tocar el borde de comiencen a su orar, manto. comiencen a alabar a Dios. No pidan por su problema, hermanitos que están al frente. Si tan solo adórenlo. Si quieren, canten este cántico. Oír su voz. Si tan solo Oh Espíritu Santo, tú te vas a mover de una manera gloriosa. A él, Aleluya. libre Gracias por los milagros sería. que estás haciendo ya, Señor. Yo sé. Aleluya. Levante su voz, hermano, y cante. Si tan solo tocar el borde de su manto. Oh sí, Señor, déjanos tocar tu manto. Si tan solo pudiera oír su Hermanos voz. pastores que van a ministrar, no hay que orar por la gente, solo pregúntenle: mujer, ¿cuál es tu necesidad? Y echen fuera lo negativo. Porque no es en sí la oración, es en la confesión. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera oír su voz. Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro. Levanten sus manos, Para hermanos que han pasado, hermanas que han pasado, aquí al frente. Porque levanten sus delante manos. de ti Ahora, solo soy alguien que ahora en el nombre de Jesús sea libre. una Reciba mirada liberación, de reciba Salvador. sanidad. En el nombre de Jesús, ahora el Espíritu de Dios le hace libre. Ahora el Espíritu de Dios te
libre.